Las cajas con la inscripción «Ropa de Margaret» llevaban 5 años acumulando polvo en un rincón del ático. Durante 5 largos años encontré decenas de razones para no tocarlas. Hoy ya no hay razones. 72 años es una edad suficiente para dejar de posponer lo inevitable. La escalera de madera que llevaba al ático crujía bajo mi peso, recordándome mis propias articulaciones. La casa que Margaret y yo construimos hace 47 años en las afueras de Tulsa había envejecido conmigo. Ambos necesitábamos una reforma, pero yo, Garth Ellington, al menos podía permitirme unas nuevas prótesis de rodilla. La casa, en cambio, tenía que conformarse con reparaciones mínimas. No había fuerzas ni ganas para más. El ático me recibió con el olor habitual a madera vieja y polvo. Un rayo de luz procedente de la única ventana incidía directamente sobre una pila de cajas en una esquina. Me senté lentamente en un viejo taburete y acerqué la caja de cartón superior. En ella había escrito con un rotulador descolorido: Fotografías años 70 y 80. Mis manos temblaban ligeramente cuando quité la tapa. Dentro había álbumes de fotos apilados cuidadosamente, de aquellos tiempos en los que las fotos se imprimían y no se guardaban en la nube o en ordenadores. Margaret siempre insistió en tener copias en papel. Los ordenadores se estropean, Garth, y los recuerdos deben permanecer con nosotros para siempre, solía decir. El primer álbum, con encuadernación de cuero, contenía fotos de nuestro viaje a Alaska en 1978, una expedición de la compañía petrolera en la que trabajaba como geólogo. Margaret insistió en que la llevara conmigo. «No verás ni la mitad de la belleza si solo miras al suelo», me dijo entonces. Y tenía razón, por supuesto. En la primera foto, aparecíamos de pie con las montañas de fondo, jóvenes y sonrientes, yo con una chaqueta de campo gastada y ella con un abrigo rojo brillante. Su cabello rubio ondeaba al viento y sus ojos brillaban con ese brillo especial que quedó grabado para siempre en mi memoria. Estábamos guapos entonces, ¿verdad, Maggie?, murmuré en el vacío de la habitación. La siguiente foto me hizo sonreír. Torrance, nuestro hijo, tenía unos 4 años. Estaba sentado sobre mis hombros, agarrándose a mi pelo con sus manitas, y reía de una forma tan contagiosa que incluso ahora sentía el eco de aquella alegría. Estábamos en un parque de atracciones. Torrance acababa de montarse en su primer tío vivo y estaba encantado. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo mi hijo dejó de mirarme con admiración y empezó a ver solo a un viejo inculto que no servía para nada? Quizás empezó cuando entró en la universidad, o más tarde, cuando se casó con Kion, o tal vez se fue acumulando con los años. La decepción conmigo, con mi estilo de vida, con mis valores. Oye unas cuantas páginas más del álbum. Picnics familiares, graduaciones escolares, cenas de Navidad. Cada año la sonrisa de Torrance se hacía más forzada en las fotos de grupo. La graduación escolar. Él está a cierta distancia de mí, como si se sintiera avergonzado. El diploma universitario. Un apretón de manos formal en lugar de un abrazo. La boda con Kiona. Sonrisas corteses para la cámara. Dejé el primer álbum y cogí el siguiente. Torrance. Años escolares. Margaret era muy meticulosa con la organización de los archivos familiares. Aquí estaban todos los proyectos escolares, todos los certificados, todos los acontecimientos importantes en la vida de nuestro único hijo. Aquí recibe su primer premio científico en la escuela secundaria. Recordé lo orgulloso que estaba de él entonces. Mi hijo, un futuro científico. Para alguien que apenas había terminado la universidad antes de conseguir un trabajo en una empresa petrolera, era un motivo de especial orgullo. «Será más culto que nosotros, Maggie», le dije entonces a mi esposa. «Llegará más lejos». Y así fue. Una universidad prestigiosa, una licenciatura en tecnologías de la información, un trabajo bien remunerado en una empresa farmacéutica. Torrance ha hecho una carrera con la que yo ni siquiera podía soñar, pero en algún momento del camino parece que decidió que mi contribución a su éxito había sido mínima. Suspiré y dejé el álbum a un lado. Otra caja llamó mi atención, con la inscripción «Cosas personales de Maggie». Dentro había joyeros, libretas, varios pañuelos que aún conservaban el débil aroma de su perfume. Debajo de ellos encontré una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un collar de plata con un colgante en forma de brújula, mi regalo por nuestro 30º aniversario de boda.
Para que siempre encuentres el camino a casa, recité la inscripción grabada en el reverso. ¿Cuántas veces había visto esa brújula en su cuello? Margaret rara vez se la quitaba. Una vez me dijo que era el regalo más significativo que le había hecho jamás. No por su valor, ya que el colgante de plata costaba una miseria en comparación con lo que podía permitirme comprar. Lo que importaba era el significado. Pasé semanas pensando en algo especial que expresara mis sentimientos hacia ella después de 30 años de matrimonio. Mi Maggie siempre valoró más los esfuerzos y las intenciones que las cosas materiales, a diferencia de nuestro hijo y su esposa. Recordé nuestra última conversación con Torrance 2 semanas antes. Me llamó algo poco habitual, ya que normalmente soy yo quien le llama, para invitarme a su 44º cumpleaños. Vamos a celebrar una pequeña recepción el sábado 23, dijo en tono formal como si invitara a un socio comercial. Pierce dijo que quería verte. Pierce, mi nieto de 16 años. La única persona de la familia de Torrance que parecía alegrarse sinceramente de mi presencia. Un chico inteligente, observador, con buen corazón, que me recordaba a Margaret. Por supuesto que iré, respondí entonces. ¿Cómo están usted y Kiona? ¿Todo bien? Hubo una breve pausa. Sí, todo muy bien. Ya casi hemos encontrado la casa que queremos comprar, en la zona de Broken Arrow. ¿Eso es en las afueras? Me sorprendió. Pensaba que querías quedarte más cerca del centro. Los precios en el centro se han vuelto inasequibles, dijo con un tono de irritación en la voz. Por el mismo dinero, en las afueras puedes comprar una casa el doble de grande. El único problema es la entrada inicial. El banco exige un 20%. Torrance nunca me pidió dinero directamente. En su lugar, me lanzaba indirectas sobre sus dificultades económicas, lo difícil que era la situación actual y el aumento de los precios inmobiliarios. Quizás su orgullo no le permitía pedírmelo directamente. O, lo que es más probable, pensaba que yo debía ofrecerle mi ayuda. ¿Es una casa grande? Pregunté entonces. 4 dormitorios, 3 baños, un terreno de media hectárea, $225,000. En los tiempos que corren, casi una ganga. Hice un cálculo mental. El 20% de esa cantidad eran $45,000. No era una suma pequeña, pero podía permitírmelo. Toda mi vida había vivido con austeridad, ahorrando cada dólar que podía. Mi pensión de la compañía petrolera era más que suficiente, y las inversiones que había hecho a lo largo de décadas me habían reportado buenos ingresos. Tenía ahorrados más de $800,000, dinero que pensaba dejar a Torrance y Pierce después de mi muerte. Suena como un buen trato, dije con indiferencia. Sí, si pudiéramos reunir el pago inicial, dijo con un tono de impaciencia en la voz. Kiona cree que deberíamos esperar un año más y ahorrar más. La conversación terminó poco después. Torrance me dio la hora y la dirección del restaurante donde celebraría su cumpleaños y se despidió rápidamente, alegando que estaba ocupado. Volví al presente y guardé con cuidado la brújula en la caja. Después de una hora revisando las cosas de Margaret, me topé con su diario, un pequeño libro con una cubierta azul oscuro y letras doradas en relieve. Nunca leí sus diarios cuando ella vivía, por respeto a su privacidad, pero ahora, sentado entre los recuerdos de nuestra vida juntos, decidí abrirlo. Las entradas databan de hacía 10 años. La letra de Margaret era cuidada, con una ligera inclinación hacia la derecha. Hollé las páginas hasta que encontré una entrada sobre la Navidad de ese año. Torrance y su familia vinieron a pasar las fiestas. Garth estaba muy contento. Se preparó durante varios días, pero solo se quedaron 3 horas. Torrance no dejaba de mirar el reloj. Pierce era el único que realmente quería estar allí. Le encantaban las historias de Garth sobre el trabajo en el campo. Me temo que Torrance se está alejando cada vez más de su padre. Keona parece mirar nuestra casa con desprecio. Noté cómo fruncía el ceño cuando Garth les ofreció quedarse a pasar la noche, como si nuestra casa no fuera lo suficientemente buena para ellos. Garth finge no darse cuenta, pero sé lo mucho que le duele. Cerré el diario y lo dejé a un lado. Margaret siempre había sido más sensible a estas cosas. Yo prefería ignorar la frialdad de mi hijo, achacándola al estrés, al trabajo y a la diferencia generacional. Pero ella veía la verdad. Durante otra hora revisé las fotos y las cosas personales de mi esposa, hasta que llegué a la última caja. En ella había cartas, decenas de cartas que nos escribimos durante mis expediciones geológicas. Eran tiempos anteriores a los teléfonos móviles y a Internet, cuando la única forma de comunicación eran las cartas en papel.
que a veces tardaban semanas en llegar. Saqué al azar una de ellas, fechada en el verano de 1984. Era una carta mía, escrita durante una expedición en Montana. Mi querida Maggie, ya es la tercera semana de trabajo de campo y todavía no me acostumbro a las noches sin ti a mi lado. Aquí hay unas montañas impresionantes. Seguro que las dibujarías en tu álbum. Hemos encontrado interesantes muestras de pizarra que podrían indicar la presencia de depósitos de petróleo. El jefe está contento. Ayer vi una familia de alces junto al río. El cervatillo me recordó a Torrens, igual de curioso y torpe. ¿Cómo está? ¿Sigue construyendo castillos con cubos? Dile que papá le traerá una piedra de verdad con destellos. Quedan 2 semanas para volver. Cuento los días. A veces pienso que podríamos mudarnos a un lugar así, lejos de la ciudad, más cerca de la naturaleza. Quizás algún día, cuando Torrance crezca, sonreí al recordar aquellos tiempos. Sueños de una casita en las montañas, de vivir en plena naturaleza. Sueños que nunca llegaron a hacerse realidad. Primero había que darle a Torrance una buena educación, luego ayudarle con su primer piso, luego, siempre había algo más importante. Volví a guardar las cartas en la caja y bajé del ático con una extraña mezcla de nostalgia y determinación. En la sala de estar, me senté al viejo escritorio de Margaret y saqué la chequera. El pago inicial por la casa era de $45,000. Podía darle a Torrance 10 veces más, lo que le permitiría comprar la casa por completo, sin hipoteca. Una suma que para mí significaba seguridad y años de ahorro, y para él, solo la solución a un problema inmediato. Pero, ¿y si eso solo aumentaba la brecha entre nosotros? ¿Y si lo daba por sentado, como una prueba más de mi utilidad exclusivamente en términos económicos? Number. Necesitaba un gesto que demostrara que apoyaba sus sueños, pero que al mismo tiempo me hiciera merecedor de su respeto. Decidí extender un cheque por $450,000, suficiente para pagar la casa por completo, y aún sobraría. Era un regalo que no se podía ignorar ni dar por sentado. ¿Qué opinas, Maggie?, pregunté mirando la foto de mi esposa sobre la mesa. ¿Es demasiado? Su sonrisa, congelada en la foto, parecía decir, sigue tu corazón, Garth. Rellené lentamente el cheque, tratando de que mi mano temblorosa no estropeara la uniformidad de las letras. $450,000 y 0 centavos. Escribí en letra de imprenta. Destinatario: Torrance Ellington. Metí el cheque en un sobre blanco sencillo y escribí el nombre de mi hijo. El cumpleaños de Torrance era dentro de 4 días. Todavía tenía tiempo para reconsiderar mi decisión, pero en mi interior ya sabía que no la cambiaría. Con este regalo quería demostrarle a mi hijo no solo mi amor, sino también que toda mi vida había trabajado y ahorrado por una razón, que detrás de mi apariencia sencilla y mi falta de educación se escondía el objetivo de garantizarle a él y a su familia una vida mejor. Quizás este gesto pudiera restaurar lo que se había perdido entre nosotros durante tantos años, o al menos iniciar ese proceso. Puse el sobre en el cajón de la mesa y lo cerré. Mi mirada se posó en la pared donde colgaba una vieja fotografía enmarcada. Margaret, Torrance y yo de fondo, con el Gran Cañón. Todos sonreíamos, felices y despreocupados. Intentaremos arreglarlo todo, Maggie, susurré. Te lo prometo. La mañana antes de ir al cumpleaños de Torrance fue inusualmente tranquila. Normalmente me despertaba con el ruido de la cortadora de césped del vecino o los ladridos de los perros, pero hoy incluso los pájaros parecían haber decidido guardar silencio. Me senté a la mesa de la cocina, dando vueltas al sobre con el cheque entre las manos. $450,000. Una cantidad que la mayoría de la gente tarda toda una vida en ahorrar. Para mí era dinero ahorrado para un mal día que nunca llegó. Margaret siempre decía que debíamos estar preparados para imprevistos. El cáncer que se la llevó hace 5 años resultó ser ese imprevisto, pero incluso el seguro cubrió la mayor parte de los gastos del tratamiento. El dinero quedó intacto. Tomé un sorbo de café frío y me acerqué a la ventana. Mi vieja camioneta Ford, comprada hacía 15 años, estaba aparcada en la entrada. Era lo suficientemente fiable como para llevarme al otro lado de la ciudad, donde vivía Torrance con su familia. En el asiento del copiloto había una bolsa de regalo con una botella de whisky Glenfiddich de 20 años. Un regalo formal que pensaba entregarle junto con el sobre. Pensé en cómo reaccionaría Torrance. ¿Se sorprendería? ¿Se alegraría? ¿O simplemente asentiría con la cabeza,
como si recibir casi $500,000 fuera algo habitual. En los últimos años me costaba predecir sus reacciones. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de mi nieto. Pierce llama. Hola, pequeño, respondí, aunque solo se le podía llamar pequeño por costumbre. A sus 16 años, Pierce ya me superaba en altura. ¡Abuelo! Su voz sonaba emocionada. ¿Seguro que vendrás mañana? Por supuesto que iré. ¿Cómo podría perderme el cumpleaños de tu padre? Genial, se notaba un alivio sincero en su voz. Es que, bueno, mi padre me dijo que quizá no vendrías, que últimamente has cancelado muchas visitas. Fruncí el ceño. En el último año solo había cancelado una cita, cuando cogí un resfriado y no quería contagiar a nadie. Torrance, al parecer, lo había interpretado a su manera. Iré, Pierce, te lo prometo. Incluso tengo listo el regalo para tu padre. ¿De verdad? Su voz adquirió un tono conspirador. ¿Y qué regalo es? Sonreí. A su edad, Pierce ya no se interesaba por los regalos con el mismo entusiasmo que cuando era niño, pero su curiosidad seguía intacta. Digamos que es algo con lo que tu padre lleva soñando mucho tiempo. ¿Le has comprado un coche nuevo? Supuso Pierce con un tono de incredulidad en la voz. No, no es un coche, pero es algo igual de valioso. Mmm, reflexionó Pierce. Me rindo. Tendré que esperar hasta mañana. Hablamos unos minutos más. Pierce me contó sus éxitos en el equipo de natación del colegio y las próximas competiciones. Yo le escuchaba con una sonrisa, contento de que al menos con mi nieto mantuviera una relación cordial. Abuelo, su voz se volvió seria de repente. ¿Puedo pedirte algo? Por supuesto, pequeño, lo que sea. Ay, si papá empieza... Bueno, ya sabes, no le hagas caso, ¿vale? Últimamente está muy estresado por el trabajo. Tiene un proyecto importante y los plazos se acaban. Sentí un nudo en el corazón. Mi nieto de 16 años intentaba protegerme de mi propio hijo. No te preocupes, Pierce. Los viejos tenemos la piel dura. Intenté restarle importancia. Por muy estresado que esté tu padre, a mí no me afectará. Después de hablar con Pierce, decidí arreglarme para el evento del día siguiente. Saqué del armario mi único traje decente, uno azul oscuro que había comprado para el funeral de Margaret. Desde entonces, solo lo había usado unas pocas veces. La camisa estaba un poco arrugada, así que decidí plancharla. La plancha silbaba y echaba nubes de vapor mientras alisaba las arrugas rebeldes del cuello. Mis pensamientos volvían involuntariamente al pasado, a cómo había cambiado gradualmente mi relación con Torrance. Al principio era un chico ambicioso, pero de buen carácter. Estudiaba bien y siempre buscaba aprender cosas nuevas. Margaret y yo fomentamos su interés por los ordenadores, aunque nosotros mismos no entendíamos mucho de esa tecnología. Recuerdo que trabajé horas extras para comprarle su primer ordenador personal, una caja enorme que ahora parecería una pieza de museo. Después de terminar la universidad, Torrance comenzó a trabajar en una pequeña empresa tecnológica. Venía a cenar con nosotros todos los domingos y nos contaba sus proyectos. Yo no entendía mucho de programación y análisis de datos, pero siempre le escuchaba con interés y le hacía preguntas. Los cambios comenzaron hace unos 10 años, cuando recibió una oferta de una gran empresa farmacéutica, un puesto prestigioso, con un sueldo 3 veces superior al anterior. Estaba en la gloria y Margaret y yo también nos alegramos por él. En esa época conoció a Kiona en un evento corporativo. Ella trabajaba como tasadora de seguros y, como se supo más tarde, tenía una idea muy clara de cómo debía ser una vida exitosa. Su boda fue fastuosa, con 300 invitados en un club de campo. A Margaret y a mí nos sentaron en la mesa principal, pero yo me sentía fuera de lugar en ese ambiente lujoso. La plancha se apagó con un clic. Dejé la camisa terminada y me puse con los pantalones. Los recuerdos seguían fluyendo como un río que no se puede detener. Después de la boda, las cenas de los domingos se hicieron más esporádicas, hasta que dejaron de celebrarse por completo. Estamos muy ocupados, papá. Kiona tiene migraña. Nos han invitado sus padres. Siempre había una excusa. Cuando nació Pierce, esperaba que eso nos acercara de nuevo. Durante un tiempo, así fue. Margaret solía cuidar al bebé cuando Torrance y Kiona salían juntos. Pero luego Torrance recibió un ascenso. Comenzó a viajar más, a participar en conferencias internacionales. Su vocabulario se llenó de palabras que yo apenas entendía. Algoritmos de aprendizaje automático, análisis predictivo,
Cadena de bloques. Empezó a mirarme con una condescendencia apenas disimulada cuando no entendía algún término técnico o confundía los nombres de las empresas de su sector. Una vez, aproximadamente un año después de la muerte de Margaret, lo invité a almorzar. Estábamos sentados en un restaurante y él me hablaba de su nuevo proyecto. Yo intentaba sinceramente entenderlo y le hacía preguntas. Papá, me interrumpió en un momento dado. Déjame explicártelo de forma más sencilla. Imagina que tienes muchas piedras y quieres encontrar oro entre ellas. Hablaba despacio, con entonaciones exageradas, como si le estuviera explicando algo a un niño pequeño o a una persona con retraso mental. Torrance, respondí entonces tratando de mantener la calma. He trabajado como geólogo durante 30 años. Sé cómo buscar minerales. Y, créeme, puedo entender el principio del análisis de datos si me lo explicas con normalidad. Parecía sorprendido, luego ligeramente avergonzado, pero se recuperó rápidamente. Por supuesto, papá. Solo quería asegurarme de que entendías los conceptos básicos. Después de ese incidente, nuestras conversaciones se volvieron aún más superficiales. El tiempo, la salud, noticias generales, nada personal, nada profundo. Y luego, incluso esas conversaciones se volvieron escasas. Yo le llamaba y él respondía brevemente, siempre con prisas. Las visitas se redujeron a unas pocas al año. Cumpleaños, Navidad, a veces acción de gracias. Extendí el traje planchado sobre la cama y fui a la cocina a preparar el almuerzo. Huevos fritos con tostadas. Mi comida habitual desde que me quedé solo. Margaret siempre insistía en una alimentación adecuada y preparaba platos variados. Sin ella perdí el interés por la comida. De pie frente a la cocina, reflexioné sobre la última gran discusión con Torrance. Ocurrió hace unos 3 años, cuando Kiona me propuso vender la casa y mudarme a una residencia de ancianos. Allí te cuidarán, papá, me convenció Torrance. Tendrás compañía y asistencia médica en caso de necesidad. Tengo 70 años, no 90, le respondí entonces, y me las arreglo perfectamente solo. ¿Pero para qué necesitas esta casa tan grande?, insistió Kiona. Estás solo, no cuidas el jardín, no haces reparaciones. Cada año pierde más valor. Entonces comprendí que lo que les preocupaba no era mi bienestar, sino la posible herencia. La casa que Margaret y yo compramos por 4 cuartos hace 47 años, ahora valía una buena suma gracias al desarrollo de la zona. Si la vendía ahora, obtendría más dinero. Si la conservaba hasta el final de mis días, podría deteriorarse y perder valor. Es mi casa, les dije entonces. Aquí viví con vuestra madre, aquí crecisteis tú y Pierce. No tengo ningún deseo de venderla. Torrance no insistió, pero desde entonces, cada vez que nos veíamos, Kiona encontraba una excusa para mencionar alguna residencia de ancianos con condiciones excelentes o personal maravilloso. Me comí mi modesta comida y lavé los platos. El día tocaba a su fin. Decidí salir al jardín, un pequeño terreno detrás de la casa donde Margaret solía cultivar rosas y tulipanes. Ahora había unos cuantos arbustos que yo intentaba cuidar y un viejo manzano que daba frutos ácidos pero jugosos. Sentado en un banco bajo el manzano, pensaba en el día siguiente, en cómo le entregaría a Torrance el sobre con el cheque. Imaginaba su reacción. Sorpresa, tal vez incluso conmoción. Quizás ese gesto cambiaría algo entre nosotros. Quizás por fin me vería no solo como un anciano alejado de la vida, sino como un padre que siempre se había preocupado por él. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Recordé cómo a Margaret y a mí nos gustaba ver las puestas de sol. Cada puesta de sol es única, Garth, solía decir ella, como cada día de nuestra vida. Suspiré. Si ella estuviera aquí, sabría cómo arreglar las cosas con Torrance. Margaret siempre encontraba las palabras adecuadas. Sabía suavizar las tensiones. Yo, en cambio, era directo, a veces incluso grosero. Era el hábito de alguien que había pasado la mayor parte de su vida en el campo, rodeado de hombres igualmente directos. Cuando aparecieron las primeras estrellas en el cielo, volví a casa. Por la noche me llamó mi viejo amigo y colega Aubrey Newell. Habíamos trabajado juntos durante más de 20 años y, aunque ya estábamos jubilados, seguíamos en contacto. Garth, viejo amigo, ¿cómo estás? Su voz, como siempre, estaba llena de energía, a pesar de que ya tenía 74 años. Tranquilo, Aubrey, me estoy preparando para mañana, es el cumpleaños de Torrance.
Ah, tu niño prodigio. ¿Cómo le va en su imperio farmacéutico? Sonreí. Aubrey nunca había ocultado su opinión de que Torrance era demasiado presumido. Igual de siempre, ocupado, exitoso, va a comprar una casa nueva. ¿Otra más? Se sorprendió Aubrey. Si hace solo 3 años se mudaron a ese barrio tan de moda. Al parecer, la casa antigua ya no se ajusta a su estatus. No quise entrar en detalles sobre mi regalo. Hablando de estatus, Aubrey cambió de tema. Ya he vuelto del viaje del que te hablé. El Valle de la Muerte, Garth, es increíble. Tendrías que ver esas formaciones geológicas. Hice cientos de fotos, pero no transmiten ni una décima parte de la impresión que causan. En los últimos años, Aubrey se ha aficionado a viajar a lugares de interés geológico. Es algo con lo que siempre soñábamos mientras trabajábamos, pero para lo que nunca teníamos tiempo. Suena genial, respondí con sinceridad. Tenemos que ir allí alguna vez. Alguna vez nunca llegará si no se planifica una fecha concreta, insistió Aubrey. Escucha, voy a ir a Yellowstone el mes que viene. ¿Quieres venir conmigo? Hay géiseres, fuentes termales y minerales. Deberías ver esos colores. Escuché su entusiasta relato y sentí algo parecido a la envidia. Aubrey estaba haciendo lo que ambos soñábamos. Yo, en cambio, estaba atrapado en la rutina, esperando... ¿Qué? ¿A que Torrance empezara a tratarme con respeto? ¿A que mi existencia volviera a tener sentido? Pensaré en tu propuesta, Aubrey, respondí por fin. Ahora no es el mejor momento para hacer planes. Hablamos un poco más y colgué el teléfono. Se acercaban las 10 de la noche. Comprobé que todo estuviera listo para el día siguiente. El traje estaba planchado, los zapatos lustrados, la bolsa de regalo con el whisky estaba sobre la mesa junto al sobre. Antes de acostarme, volví a coger el sobre con el cheque. $450,000. Una suma enorme que podría cambiar muchas cosas. Comprar una nueva casa para Torrance y su familia. O recordé la voz entusiasta de Aubrey hablando de Death Valley. ¿Qué podría hacer con tanto dinero para mí? Aparté ese pensamiento. El dinero era para Torrance. Era mi oportunidad de demostrarle que siempre me había preocupado por él, que siempre había pensado en su bienestar. Quizá ese gesto acabaría por romper el hielo entre nosotros. El restaurante Golden Pine estaba situado en una de las zonas más prestigiosas de Tulsa. Nunca había estado allí antes. No estaba dentro de mi presupuesto y, además, el ambiente de esos lugares siempre me había parecido artificial. Al aparcar mi vieja camioneta entre los relucientes todoterrenos y sedanes de gama alta, me sentí fuera de lugar, como si alguien hubiera invitado por error a un jardinero a una fiesta de la alta sociedad. Me miré en el espejo retrovisor. El traje azul oscuro bien planchado me quedaba bien, pero delataba mi edad por los codos desgastados y el corte un poco anticuado. Me peiné cuidadosamente, pero las canas y las arrugas no desaparecieron. 72 años no se pueden ocultar con ningún traje. En el asiento del copiloto había una bolsa de regalo con una botella de whisky y un sobre. Volví a comprobar su contenido. Un cheque por valor de $450,000 a nombre de Torrance. Una suma que podría cambiar la vida de muchas personas. Una suma con la que esperaba comprar al menos un poco de respeto por parte de mi propio hijo. Suspirando, salí del coche. Cogí los regalos y me dirigí a la entrada del restaurante. Las puertas de cristal se abrieron, dejándome entrar en un local fresco, lleno de música suave y un murmullo de voces. La joven que estaba detrás del mostrador de recepción me sonrió con una sonrisa profesional. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, vengo al cumpleaños de Torrance Ellington. Ella consultó su tableta. Ah, sí, sí, señor Ellington. La fiesta es en nuestro salón azul. Permítame acompañarle. La chica me condujo a través del salón principal del restaurante hasta una sala privada en la parte trasera. Por el camino, me di cuenta de que la mayoría de los comensales eran unos 30 años más jóvenes que yo. Vestían ropa cara y lucían las sonrisas seguras de quienes están acostumbrados al éxito y la prosperidad. El Salón Azul resultó ser una sala espaciosa con techos altos y luz tenue. A lo largo de una pared había una barra y en la opuesta, una larga mesa con aperitivos. Varias mesas redondas, cubiertas con manteles blancos, estaban dispuestas por la sala. En el centro había una pequeña pista de baile, aunque en ese momento nadie bailaba en ella. Conté unos 20 invitados. Algunos estaban de pie junto a la barra con copas en la mano, otros estaban sentados a las mesas, conversando.
Enseguida vi a Torrance. Estaba de pie en medio de un grupo de personas, contando algo con entusiasmo. Llevaba un traje gris oscuro, claramente hecho a medida, y una corbata color vino tinto. Junto a él estaba Kiona, con un vestido azul ajustado, un peinado impecable y maquillaje. Parecía una modelo de portada de revista, guapa, pero algo inexpresiva. Quería acercarme a mi hijo, pero en ese momento vi a Pierce, que estaba sentado en una mesa al fondo, absorto en su teléfono. Decidí saludar primero a mi nieto. Louis, hola pequeño. Pierce levantó la vista y su rostro se iluminó con una sonrisa sincera. Abuelo se levantó de un salto y me abrazó. Has venido. Te lo prometí, le di una palmada en la espalda. ¿Cómo estás? ¿Cómo van los preparativos para la competición? Bien, Pierce se encogió de hombros. El entrenador dice que tengo posibilidades de ganar. No lo dudo. Hablamos un par de minutos más, hasta que Pierce se cayó de repente y miró hacia algún lugar detrás de mí. Me di la vuelta y vi a Torrance acercándose a nosotros. Su rostro era impenetrable, pero en sus ojos se leía algo parecido a irritación. Papá, me saludó con un gesto de la cabeza. Al final has decidido venir. Ni una sonrisa, ni un apretón de manos, ni un abrazo. Como si no fuera su padre, sino un vecino al que había encontrado por casualidad en el supermercado. Por supuesto, respondí tratando de mantener un tono relajado. Feliz cumpleaños, hijo. Le entregué la bolsa de regalo con el whisky. Decidí darle el sobre más tarde, cuando pudiéramos hablar a solas. Gracias, dijo Torrance. Cogió la bolsa y sin mirar dentro, la dejó sobre la mesa. Pierce, Marcus te busca. Es por lo del juego al que estabais jugando. Pierce me lanzó una mirada de disculpa y se marchó. Torrance y yo nos quedamos solos. Es un buen restaurante, dije tratando de iniciar la conversación. Sí, uno de los mejores de la ciudad, respondió Torrance. Kiona insistió en venir aquí, aunque yo hubiera preferido algo más moderno. ¿Cómo va la compra de la casa? Pregunté tanteando el terreno para hablar del regalo. Va avanzando, respondió Torrance evasivamente. El banco ha dado su aprobación preliminar, pero el tipo de interés es más alto de lo que esperábamos. Iba a decir algo más, pero en ese momento se acercó Kiona. Me tocó ligeramente el hombro a modo de saludo, sin siquiera dignarme, con un beso formal en la mejilla. Garth, me alegro de que hayas podido venir. Su voz era tan fría como su sonrisa. Torrance, Bridget y Alan acaban de llegar. Hay que saludarlos. Me lanzó una rápida mirada evaluadora, deteniéndose en mi traje gastado, y se llevó a Torrance. Me quedé solo en medio del salón, sintiéndome invisible. Decidí no quedarme allí parado y me dirigí al bar. Quizás una copa de vino me ayudaría a relajarme. El camarero, un chico joven con una barba moderna, me miró con curiosidad. Vino tinto, por favor, pedí. Cualquiera que sea seco. Me sirvió una copa de vino rubí oscuro. Di un sorbo y me alejé de la barra, observando a los invitados. La mayoría de ellos eran, evidentemente, compañeros de Torrance o amigos de Kiona. Jóvenes profesionales de éxito que hablaban de trabajo, inversiones, viajes. No conocía a ninguno de ellos. Pasó alrededor de media hora. Durante ese tiempo, Torrance no se acercó a mí ni una sola vez. Lo vi pasar de un grupo a otro, riendo, gesticulando, claramente sintiéndose en su elemento. Kiona lo seguía como una sombra, tomándolo del brazo de vez en cuando o susurrándole algo al oído. Pierce también estaba ocupado. Hablaba con varios adolescentes, aparentemente hijos de otros invitados. Al menos, no se aburría. Me terminé el vino y dejé la copa vacía en la bandeja de un camarero que pasaba por allí. En ese momento, Torrance finalmente me vio y se dirigió hacia mí. Me animé pensando que por fin podríamos hablar. Papá, dijo al acercarse, ¿podrías echarme una mano? Se ha formado una cola en la barra y varios invitados necesitan vino. Tú estás ahí parado sin hacer nada. No entendí inmediatamente a qué se refería. Sí, Jiménez, ¿quieres que le lleve vino a alguien? Sí, asintió Torrance con impaciencia. A Bridget y Alan, en aquella mesa, señaló a una pareja de mediana edad en la esquina más alejada. A ella, vino blanco seco. A él, tinto. Y a Marcus, asintió hacia un hombre corpulento en la mesa del buffet. También tinto. Miré a mi hijo con perplejidad. ¿De verdad me estaba pidiendo que sirviera a sus invitados? En lugar de presentarme a ellos o al menos hablar conmigo. Al notar mi desconcierto, Torrance frunció el ceño. ¿Pasa algo? Es una simple petición. Los camareros están ocupados y tú estás ahí parado sin hacer nada.
Asentí lentamente y me dirigí a la barra, sintiendo cómo se me hacía un nudo en el estómago. No era así como me había imaginado esta velada. No había venido aquí para hacer de camarero. El camarero me dio 3 copas de vino en una bandeja y las llevé con cuidado a través del salón. Aunque intentaba ser cuidadoso, los años habían dejado huella. Mis manos ya no eran tan firmes como antes. Una de las copas se inclinó peligrosamente y varias gotas de vino tinto cayeron sobre el mantel blanco de una mesa cercana. «¡Cuidado!», dijo bruscamente Giona, que estaba a mi lado. «Es un Chablis de $80 la botella». Me quitó la bandeja y ella misma llevó el vino a los invitados, obsequiándoles con una radiante sonrisa, como si no fuera un gesto forzado, sino una muestra de hospitalidad. Al regresar me llevó aparte. «Garth», dijo en voz baja pero con énfasis, «entiendo que querías felicitar a Torrance, y eso es loable, pero quizás sería mejor que te sentaras en algún rincón. Allí», señaló una mesa alejada en la que no había nadie sentado, «le traeré unos aperitivos». Sentí cómo el rubor de la vergüenza me inundaba el rostro. Me trataba como a un anciano decrépito, al que se tolera por cortesía, pero al que preferiría no ver en absoluto. «Puedo servirme yo mismo los aperitivos», respondí, esforzándome por mantener la voz firme. «Y no he venido para sentarme en un rincón». Kiona frunció los labios. «Como usted quiera. Solo intente no…», titubeó buscando las palabras adecuadas, «llamar demasiado la atención. Algunos de los invitados son colegas importantes de Torrance. Ya sabe, la primera impresión y todo eso». Ella sonrió con otra de sus sonrisas falsas y se alejó, dejándome con la sensación de que me habían dado un puñetazo en el estómago. Me acerqué lentamente a la mesa de aperitivos, cogí un plato y puse un poco de queso y galletas saladas, más por aparentar que por hambre. Había perdido completamente el apetito. El siguiente hora fue, quizás, una de las más humillantes de mi vida. Torrance se acercó a mí varias veces, pero solo para pedirme algo: que le trajera servilletas, que le pasara un plato con canapés, que me asegurara de que las copas de ciertos invitados no estuvieran vacías. Ni una sola vez me presentó a ninguno de sus amigos o colegas. Ni una sola vez me preguntó cómo me sentía o cómo me iban las cosas. Cumplí sus peticiones mecánicamente, sintiendo cómo cada minuto se hacía más pesado el sobre que llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta. $450,000. El dinero que pretendía regalar a una persona que me trataba peor que a un empleado. En algún momento comenzó la parte oficial de la velada. Kiona pidió a todos que ocuparan sus lugares en las mesas, y descubrí que me habían sentado en el rincón más alejado del salón, en una mesa donde, aparte de mí, solo estaban Pierce y otros 2 adolescentes, evidentemente amigos de su nieto. Ni Torrance ni Kiona se sentaron junto a nosotros. «¿Todo bien, abuelo?», preguntó Pierce en voz baja, al parecer al notar la expresión de mi rostro. «Sí, chico, todo bien», mentí tratando de sonreír. Pierce no parecía convencido, pero no insistió, por lo que le agradecí. Comenzaron los brindis. Uno tras otro, los amigos y colegas de Torrance se levantaron y pronunciaron discursos sobre su profesionalidad, sus éxitos y sus dotes de liderazgo. Kiona habló de lo maravilloso que era como marido y padre. Nadie me pidió que dijera un brindis. Era como si la historia de Torrance hubiera comenzado en la universidad y todo lo que había antes, su infancia, su adolescencia, los años en los que Margaret y yo lo apoyamos en todo, no tuviera ninguna importancia. Después de los brindis, comenzaron a servir los platos calientes. Descubrí que mi plato estaba vacío, mientras que a todos los demás ya les habían servido el primer plato. «Disculpe», llamé al camarero que pasaba por allí. «Parece que se han olvidado de mí». «Lo siento, señor», dijo el joven avergonzado. «Me dijeron que no iba a comer nada caliente, que con los aperitivos era suficiente». Sentí como una ola de ira me invadía. ¿Quién le había dicho eso? ¿Torrance? ¿Kiona? Ni siquiera se habían molestado en preguntarme. «Me gustaría un plato caliente, como todos los demás», dije tratando de hablar con calma. «Por supuesto, señor, se lo traeré enseguida». El camarero se apresuró a ir a la cocina y yo eché un vistazo al comedor. Torrance estaba sentado en la mesa central, conversando animadamente con los invitados. Ni una sola vez miró en mi dirección. La cena llegó unos minutos más tarde. Un filete con guarnición de verduras. Comí mecánicamente unos bocados, sin saborearlos. En mi interior crecía la amarga certeza de que no era un invitado bienvenido en esta celebración. Era una carga.
un incómodo recordatorio del pasado que Torrance preferiría olvidar. Después de la cena comenzó la parte informal de la velada. Pusieron música y algunas parejas salieron a bailar. Yo me quedé sentado a mi mesa, observando la diversión y sintiéndome completamente ajeno a ella. Pierce y sus amigos se fueron al otro extremo del salón, donde, a juzgar por sus animados gestos, discutían sobre algún juego. Decidí que era hora de irme. No era mi lugar. Pero antes de irme, quería hablar con Torrance a solas. Quizás fuera ingenuo, pero aún esperaba que fuera posible algún tipo de entendimiento entre nosotros. Lo encontré en el bar, conversando con un hombre bajito y calvo que vestía un traje caro. Esperé a que hicieran una pausa en su conversación y me acerqué. Torrenpuina, ¿puedes dedicarme un momento? Mi hijo se volvió hacia mí con una irritación apenas disimulada. Papá, estoy un poco ocupado. Alan y yo estamos discutiendo un asunto importante del trabajo. Lo entiendo, pero solo necesito un minuto. Torrance suspiró y se disculpó con su interlocutor. Bien, ¿qué pasa? Preguntó apartándome a un lado. Quería hablar contigo sobre tu regalo, comencé. Sobre el whisky, gracias, es muy amable. No, no es sobre el whisky. Tengo algo más para ti. Iba a sacar el sobre, pero en ese momento se acercó Kiona. Torrance, querido, todos están esperando a que cortes el pastel. Ahora voy. Asintió claramente contento por tener una excusa para terminar nuestra conversación. Volviéndose hacia mí, me dijo, podemos hablar de esto más tarde, ¿de acuerdo? Ahora tengo que... Le interrumpió un grito procedente de la mesa del buffet. Eddie, se ha acabado el vino. Torrance me lanzó una rápida mirada. Papá, ¿podrías...? Asintió con la cabeza en dirección al bar. Llévales vino, por favor, y aprovecha para comprobar si a todo el mundo le basta la bebida. Sin esperar mi respuesta, tomó a Kiona del brazo y se dirigió a la mesa central, donde ya había un enorme pastel con velas encendidas. Me quedé mirándolos y sentí que algo se rompía dentro de mí. Toda mi vida había intentado ser un buen padre. Había mantenido a mi familia, apoyado a mi hijo en todos sus proyectos y me había alegrado de sus éxitos. Y esto era lo que había conseguido. Él solo me veía como un camarero gratis en su fiesta. Sirve el vino. Trae la comida. Mi mano se dirigió sola al bolsillo interior de la chaqueta, donde estaba el sobre con el cheque. Lo saqué y miré el nombre de Torrance, escrito con mi letra irregular. En ese momento se oyeron aplausos. Torrance había apagado las velas del pastel. Todos sonreían, le felicitaban y le daban palmadas en la espalda. Nadie miró siquiera en mi dirección. Yo era invisible. La decisión llegó de repente, pero con absoluta claridad. Volví a guardar el sobre en el bolsillo interior. Luego me acerqué silenciosamente a mi mesa, cogí el abrigo y me dirigí a la salida. Al pasar junto a Pierce, le apreté ligeramente el hombro. Me tengo que ir, chico. Llámame mañana, ¿vale? ¿Ya te vas, abuelo? Se sorprendió. Pero si ni siquiera hemos cortado la tarta. No me encuentro muy bien. No era del todo mentira. No te preocupes, todo va bien. Solo llámame mañana. Pierce asintió, aunque en sus ojos se leía la preocupación. Salí rápidamente de la sala sin mirar atrás ni despedirme de nadie más. Dudo que nadie, excepto Pierce, se diera cuenta de mi partida. Una vez en el estacionamiento, respiré profundamente el aire fresco de la noche. Por primera vez en toda la noche, sentí que podía respirar libremente. Me senté en el coche, volví a sacar el sobre y lo miré. Luego lo guardé decididamente en la guantera. Torrance no recibirá ese dinero. Hoy no, quizás nunca. Arranqué el motor y salí del aparcamiento del restaurante sin mirar atrás. Durante 3 días no fui capaz de sentarme a escribir la carta. Cada vez que me sentaba a la mesa de Margaret con una hoja de papel y un bolígrafo, las palabras se me escapaban. ¿Cómo explicarle a mi hijo que le quitaba el regalo que le había prometido? ¿Cómo expresar con palabras el dolor y la humillación que había sentido en su cumpleaños? Torrance no llamó. Probablemente ni siquiera notó mi ausencia hasta que terminó la fiesta. Pierce llamó al día siguiente, tal y como le había pedido, pero nuestra conversación fue breve e incómoda. No le conté mis sentimientos ni mi decisión de no darle dinero a su padre. El niño ya lo tenía bastante difícil, atrapado entre la frialdad de sus padres y el cariño de su abuelo. Al cuarto día después de la desafortunada fiesta, me obligué a coger la pluma. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la superficie desgastada del viejo escritorio. La fotografía de Margaret me miraba con su habitual media sonrisa. Querido Torrance, escribí y enseguida lo taché. Demasiado formal.
o por el contrario, demasiado cálido para la relación que se había establecido entre nosotros. Torrance, volví a empezar. Me quedé 15 minutos mirando esa única palabra. ¿Qué decir después? ¿Cómo describir toda la gama de sentimientos que me embargaban? Ira, decepción, amargura y, en lo más profundo, el dolor de un padre rechazado. El teléfono sonó, interrumpiendo mi tormento. Era Aubrey. Garth, he decidido saber cómo ha ido el cumpleaños de tu niño prodigio. ¿Le has regalado lo que me dijiste? Suspiré sin saber por dónde empezar. Y de repente, las palabras brotaron a borbotones. Le conté todo. Cómo Torrance me había utilizado como camarero, cómo Keona me había apartado de los invitados importantes, cómo me había sentido extraño e innecesario en la fiesta de mi propio hijo. ¿Y sabes qué es lo peor, Aubrey?, concluí. Ni siquiera me sorprendió. Una parte de mí esperaba algo así. Solo esperaba que el cheque de $450,000 cambiara su actitud hacia mí, al menos por un tiempo. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Hiciste bien en coger el cheque, dijo Aubrey finalmente. El dinero no te comprará su respeto, solo confirmará su opinión de que solo sirves para apoyarle económicamente. ¿Pero qué hago ahora con ese dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Qué haría Margaret?, preguntó Aubrey. Ella siempre fue más sabia que nosotros dos. Miré la foto de mi esposa. Ella diría que la vida es demasiado corta para desperdiciarla esperando el reconocimiento de quienes no son capaces de darlo, que hay que dedicar el tiempo, las energías y los recursos a lo que nos aporta alegría y sentido. Exacto, dijo Aubrey con una sonrisa en la voz. ¿Qué hay de Yellowstone? Mi oferta sigue en pie. Después de hablar con Aubrey, las palabras para la carta surgieron solas. Cogí una hoja en blanco y empecé a escribir. Renswan y Stursurson. Para tu cumpleaños tenía pensado regalarte un cheque por valor de $450,000. Una cantidad suficiente para comprar la casa de la que hablabas. El dinero que he ahorrado toda mi vida, apartando parte de cada sueldo y privándome de muchas cosas para asegurarte un futuro mejor. Pero esa noche me di cuenta de que mis esfuerzos no habían dado el resultado deseado. Has crecido con éxito en términos de carrera y finanzas, pero no has aprendido a valorar a las personas que te rodean, al menos no a todas. Me sentí afligido e insultado por cómo me trataste en el restaurante. No como a un padre, sino como a un sirviente. Decidí no darte ese dinero, no porque quiera castigarte o hacerte sentir culpable. Simplemente, por fin comprendí que el apoyo financiero es lo único que estás dispuesto a aceptar de mí, y eso no me basta. Gastaré ese dinero en mí mismo, en los viajes que tu madre y yo siempre soñamos hacer, pero que siempre pospusimos para más adelante, en investigar las maravillas geológicas que siempre me han interesado, en vivir plenamente los años que me quedan, sin esperar tu aprobación o tu atención. No dejo de quererte. Eres mi hijo y nada cambiará eso. Pero ya no esperaré a que algún día veas en mí algo más que una fuente de apoyo material. La puerta de mi casa siempre estará abierta para ti y tu familia, pero solo si venís como iguales, con respeto y un deseo sincero de comunicaros. En otras condiciones, ya no estoy de acuerdo. Tu padre, Garth Ellington. Después de releer la carta, sentí un extraño alivio. Sin rencor, sin acusaciones, solo la verdad, expresada con calma y dignidad. Metí la carta en un sobre, escribí la dirección de Torrance y la dejé a un lado para enviarla al día siguiente. Pasé el resto del día frente al ordenador, estudiando información sobre Yellowstone y otros parques nacionales. Durante mis años como geólogo, visité muchos lugares interesantes, pero siempre en el marco de expediciones de trabajo. Nunca tuve tiempo para simplemente disfrutar de la belleza de las maravillas naturales, estudiarlas sin prisas, sin la presión de los plazos y las expectativas de la empresa. Encontré un mapa de Yellowstone y marqué los lugares que me gustaría visitar. Grand Prismatic Spring, con sus increíbles colores. El Valle de los Géiseres, con el legendario Old Faithful. Y las aguas termales Mammoth Hot Springs, con sus terrazas de travertino. La lista crecía, al igual que mi entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía realmente vivo, lleno de energía y planes. Al atardecer ya había elaborado un itinerario aproximado y una lista del equipo necesario. De mi antiguo equipo de acampada solo me quedaban las botas y la mochila, y ambas estaban bastante gastadas.
Tendría que comprar equipo nuevo. Sonreí al imaginar la sorpresa de los dependientes de la tienda de turismo cuando un anciano de 72 años entrara a elegir equipo para una larga excursión. El timbre sonó alrededor de las 9 de la noche. No esperaba visitas y, la verdad, no estaba de humor para recibirlas. Pero cuando abrí la puerta y vi a Pierce en el umbral, con la mochila al hombro y los ojos enrojecidos por el llanto, todos mis planes para la noche cambiaron al instante. Doreen, Pierce, ¿qué te pasa, chico? Mi nieto sorbió por la nariz e intentó sonreír, pero le temblaban los labios. Hola, abuelo. ¿Puedo pasar la noche aquí? Me aparté para dejarlo entrar en casa. Por supuesto. ¿Has cenado? Él negó con la cabeza. Lo llevé a la cocina, lo senté a la mesa y empecé a calentar las sobras del guiso del día anterior. Pierce se sentó en silencio, encorvado y con la mirada fija en la mesa. ¿Saben tus padres dónde estás? Le pregunté poniendo un plato con comida delante de él. No, me miró. Por favor, no se lo digas, al menos durante un par de horas. Fruncí el ceño. Independientemente de lo que pensara de Torrance y Kiona, tenían derecho a saber dónde estaba su hijo. Pierce, estarán preocupados. No, no lo estarán, dijo con una sonrisa amarga. Ahora están demasiado ocupados discutiendo como para darse cuenta de mi ausencia. Me senté frente a él. ¿Qué ha pasado? Pierce pinchaba con desgana el ragú con el tenedor. Han vuelto a pelearse por dinero, por la casa que quieren comprar. Papá acusó a mamá de gastar demasiado en tonterías, y ella gritó que él debería presionarte para que les ayudaras con la entrada. Sentí un nudo en el corazón. Así que tenía razón. Contaban con mi dinero. Y luego, continuó Pierce, cuando intenté detenerlos, papá me gritó. Me dijo que no me metiera en asuntos de adultos. Y mamá, su voz tembló. Mamá dijo que yo era tan inútil como tú. Levantó los ojos hacia mí, llenos de lágrimas y culpa. Lo siento, abuelo, no debí decir eso. Extendí la mano y le apreté el hombro. No pasa nada, pequeño, di la verdad. Pierce asintió y se secó los ojos con el dorso de la mano. Después de eso, no pude quedarme allí. Cogí la mochila, algunas cosas y me fui. Ni siquiera se dieron cuenta. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato. Pierce comía lentamente y yo reflexionaba sobre la situación. Por supuesto tenía que llamar a Torrance y decirle que tenía a su hijo conmigo, pero quizá no en ese momento. El chico necesitaba tiempo para calmarse y yo para pensar en la mejor manera de actuar. ¿Siempre son así?, pregunté con cautela. ¿Discuten a menudo? Pierce se encogió de hombros. Últimamente, casi todos los días. Normalmente por el dinero o el trabajo de papá. Se ha obsesionado con su nuevo proyecto y casi nunca está en casa. Y cuando viene, él y mamá empiezan a discutir. Dejó el tenedor, aunque apenas había comido la mitad. ¿Sabes qué es lo más extraño, abuelo? Cuando tú y la abuela estaban juntos, nunca los vi pelearse así. Podían estar en desacuerdo, pero siempre hablaban con calma. ¿Por qué papá no puede ser igual? Suspiré. ¿Cómo explicar a un adolescente de 16 años las complejidades de las relaciones familiares? Tu abuela y yo hemos vivido juntos casi 50 años, comencé. Y créeme, hemos tenido nuestras dificultades y nuestras discusiones. Simplemente intentábamos no discutir delante de vosotros, los niños. Y con el tiempo aprendimos a resolver los conflictos sin gritos. ¿Y papá y mamá no pueden aprender? Había esperanza en su voz. No lo sé, Pierce. Depende de ellos, de su deseo de mantener la familia y el respeto mutuo. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. Tu padre, en el fondo, es una buena persona, pero en algún momento del camino empezó a dar demasiada importancia a los atributos externos del éxito, el dinero, el estatus, el reconocimiento, y se olvidó de lo que realmente importa. Como en su cumpleaños, dijo Pierce en voz baja. Vi cómo te trataba, como si no fueras su padre, sino una especie de sirviente. Así que se dio cuenta. Sentí a la vez amargura y alivio. Amargura porque mi nieto había sido testigo de tal humillación, y alivio porque al menos alguien de la familia había visto lo que estaba pasando tal y como era en realidad. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó Pierce. ¿Por qué te marchaste sin más? ¿Qué iba a decir?, respondí con otra pregunta. ¿Montar un escándalo en la fiesta? Eso solo habría confirmado la opinión de tu padre y tu madre de que soy un viejo grosero e inculto que no sabe comportarse en sociedad. Me levanté y recogí los platos de la mesa. A veces, marcharse en silencio es la respuesta más digna a la falta de respeto. Pierce me ayudó a lavar los platos.
Trabajamos codo con codo en un agradable silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Abuelo, dijo finalmente, ¿de verdad querías regalarle dinero a papá para la casa? Me quedé paralizado con la toalla en las manos. ¿Cómo se había enterado? Sí, admití. Iba a darle $450,000 para comprar una casa, pero después de cómo me trató en su cumpleaños, cambié de opinión. Hiciste lo correcto, dijo Pierce con inesperada firmeza. No se merece ese dinero, no después de cómo te trató. Me sorprendió esa madurez en un chico de 16 años. Es difícil juzgar quién se merece qué, Pierce. Simplemente me di cuenta de que el dinero no resolvería nuestro problema. Solo crearía la ilusión de una solución. Pasamos al salón. Sobre la mesa de centro había mapas impresos de Yellowstone y listas de equipamiento. Pierce los miró con interés. ¿Vas a ir de excursión? Sí, con tu tío abuelo Aubrey, a Yellowstone y luego quizá a otros parques nacionales. Genial, exclamó Pierce con sincero entusiasmo. ¿Puedo ir con vosotros? Me oyeron a reír. Me temo que tus padres no lo aprobarán. Además, tienes que ir al colegio. Pero ¿y en las vacaciones? Me quedé pensativo. La idea de mostrarle a mi nieto las maravillas de la naturaleza que siempre me habían fascinado me parecía atractiva. Quizá si tus padres lo permiten, dije con cautela. Pero tiene que ser un viaje aparte, más corto. Lo que Aubrey y yo estamos planeando no es para adolescentes. Hay muchas caminatas y las condiciones son primitivas. Pierce parecía decepcionado, pero asintió con comprensión. ¿Y qué vas a hacer con el dinero que querías regalarle a papá? Lo gastaré en viajes, respondí. Toda mi vida he ahorrado dinero para tiempos difíciles o para ti y tu padre, pero ahora me doy cuenta de que es hora de usarlo para mí mientras tenga fuerzas y salud. Hablamos durante otra hora más o menos. Pierce me contó cosas sobre el colegio, sus aficiones y su sueño de convertirse en biólogo marino. Lo escuché con atención, sorprendido de lo poco que sabía sobre su vida. Torrance y Kiona rara vez lo traían de visita, y cuando lo hacían, las conversaciones solían ser superficiales. A las 11:30 decidí que era hora de llamar a Torrance. Independientemente de lo que yo pensara de mi hijo, sus padres tenían derecho a saber dónde estaba. Pierce, tengo que llamar a tu padre, le dije. Seguro que están muy preocupados buscándote. Frunció el ceño, pero no discutió. No le digas que yo te pedí que no les llamaras enseguida, ¿vale? Dile que llegué tarde o algo así. Asentí y marqué el número de Torrance. Contestó al tercer tono. «Papá, ¿qué pasa?» Su voz sonaba tensa. «Tengo a Pierce aquí», dije sin preámbulos. Llegó hace una hora, muy alterado. Dijo que habían tenido una discusión. Se hizo el silencio al otro lado del teléfono, y luego se oyó un suspiro de alivio. Gracias a Dios, Kiona y yo ya íbamos a llamar a la policía. Voy a ir a recogerlo ahora mismo. Puede quedarse a dormir en mi casa si quiere, le ofrecí. Es tarde y necesita tiempo para calmarse. No, respondió Torrance. Voy para allá, espérame. Colgó sin despedirse. Suspiré y me volví hacia Pierce, que estaba en la puerta, evidentemente escuchando. Tu padre va a venir a buscarte. Los hombros del chico se encogieron. Me lo imaginaba. Perdona por meterte en esto, abuelo. No me has metido en nada, dije y me acerqué para abrazarlo. Me alegro de que vinieras a verme cuando te sentías mal. Ven siempre que lo necesites. Mi puerta siempre estará abierta para ti. Nos sentamos en la sala de estar, esperando la llegada de Torrance. Le ofrecí té a Pierce, pero lo rechazó. En cambio, siguió mirando mis impresiones sobre Yellowstone, haciendo preguntas sobre los géiseres y las formaciones geológicas. Respondí, alegrándome de su sincero interés. 20 minutos después sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a Torrance, despeinado, con los ojos enrojecidos y una chaqueta puesta a toda prisa sobre una camiseta de estar por casa. ¿Dónde está?, preguntó sin saludar. En el salón, respondí, apartándome para dejarlo pasar. Torrance pasó junto a mí y se dirigió directamente al salón. Lo seguí, temiendo un conflicto. Pierce, comenzó Torrance desde la puerta. ¿Te imaginas lo que hemos pasado tu madre y yo? Llevamos 2 horas buscándote por toda la zona. Pierce se levantó, apretando entre sus manos un mapa de Yellowstone. ¿En serio? Me pareció que estaban demasiado ocupados gritándose el uno al otro como para darse cuenta de mi ausencia. Torrance apretó los puños. No te atrevas a hablarle así a tu padre. Recoge tus cosas, nos vamos a casa. Si no quiero, preguntó Pierce en voz baja pero con firmeza. ¿Y si quiero quedarme con mi abuelo?
Torrance me lanzó una mirada acusadora, como si yo hubiera puesto al chico en su contra. Eres menor de edad y vives con nosotros. No hay discusión posible. Vi cómo Pierce se tensaba, dispuesto a enfrentarse a él. Tenía que calmar la situación. Pierce, le dije con suavidad, tu padre tiene razón. Es mejor que vuelvas a casa, pero siempre puedes venir a visitarme. Cuando quieras. Pierce me miró con decepción, pero asintió y fue a buscar su mochila. Cuando salió de la habitación, Torrance se volvió hacia mí. No sé qué le has dicho, pero... No le he dicho nada, la interrumpí. Ha venido molesto por la discusión que ha tenido con Kiona. Solo quería estar en un lugar tranquilo. ¿Qué hay de malo en eso? Torrance abrió la boca para replicar, pero en ese momento regresó Pierce con la mochila al hombro. Salimos al porche. La noche era fresca y las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro. Llámame mañana, pequeño, le dije, abrazando a mi nieto para despedirme. Por supuesto, abuelo, susurró. Y gracias. Torrance nos observaba con expresión impenetrable. Cuando Pierce se dirigió al coche, se detuvo un segundo. Papá, yo... Se quedó callado, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Quizás disculparse por su comportamiento en el cumpleaños, o darme las gracias por cuidar de su hijo. Pero el momento había pasado. Gracias por llamar, dijo secamente y se dirigió al coche. Me quedé en el porche, viendo cómo se marchaban. Mañana enviaré la carta, y pasado mañana empezaré a prepararme para el viaje. Una nueva etapa en mi vida en la que no habrá lugar para esperar el reconocimiento de una persona que no es capaz de darlo. Volví a la casa y me senté de nuevo a la mesa, donde yacía la carta sellada para Torrance. Quizás esta carta no cambie nuestra relación. Quizás solo profundice el abismo entre nosotros. Pero ya no podía seguir viviendo con la esperanza de que algún día mi hijo viera en mí algo más que una billetera o un camarero gratis. Era hora de empezar a vivir para mí mismo.